Non fuyades cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Justo entonces se levantó un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse. Al advertirlo, Don Quijote dijo: «Pues aunque me vais los brazos hasta ataros, no lo habéis de pagar». Se encomendó de todo corazón a su señora Dulcinea para que la ayudase en tal trance. Se cubrió con el escudo y a todo galope de Rocinante y vistió lancebristre al primer molino, dándole una lanzada en el aspa. Pero el viento le hacía dar vueltas con tanta furia que rompió la lanza en pedazos y se llevó detrás al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerlo. A todo el correr del asno, y al llegar vio que su amo no se podía menear de tan grande como había sido el golpe. «Válgame Dios», dijo Sancho, «¿no le dije yo a vuestra merced que eran molinos de viento?» «Calla, amigo Sancho», respondió Don Quijote, «que las cosas de la guerra están sometidas a mudanza. Cuanto más que yo pienso que el sabio Frestón que me robó el aposento y los libros se han convertido estos gigantes en molinos para quitarme la gloria de vencerlos. Pero sus malas artes no podrán con mi espada». Sancho Panza le ayudó a levantarse y a subir sobre Rocinante, que también estaba medio descoyuntado. Y hablando de esta aventura, siguieron camino hacia Puerto Lápice. Iba Don Quijote muy pesaroso porque le faltaba la lanza pero recordó haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, al verse sin espada en una batalla contra los